Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este seminario teórico práctico procesal para jóvenes y nobles abogados. Mi nombre es Agustín Dufour, algunos ya me conocen, otros no. Soy abogado litigante, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me encuentro colaborando en la Comisión de la Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. Me acompaña en este momento la doctora Jacqueline Mónaco, quien también, ella es vicepresidenta de la comisión. Y bueno, les agradecemos a todos por participar hoy en este seminario coorganizado con la Fundación Cifuso. Cuando vimos la posibilidad de traer esta charla, la verdad es que inmediatamente nos vimos seducidos por el temario, por la importancia que tiene y por lo amplio, y obviamente también por la calidad de la disertante que hoy nos acompaña, ¿sí? Así que esperemos que les sea de mucha ayuda. No me cabe en duda de que a las 8 horas, a las 20 horas o a la hora que termine esta disertación vamos a saber un poquito más que lo que sabíamos antes de comenzarla. Así que antes de darle la palabra a Jackie, les hago saber que en la comisión tenemos una cuenta de Instagram donde nos pueden seguir. En la cuenta vamos pasando novedades, tips que nosotros entendemos que son prácticos para la vida profesional de quienes inician. También tenemos un grupo de WhatsApp, después les vamos a pasar el link para que accedan. Lo que les voy a pedir es que cuando accedan, si es que quieren hacerlo, se presenten con su nombre, así los podemos agendar, y nos indiquen si son abogados recibidos y si están matriculados en algún colegio y en su caso en cuál, ¿sí? Así que bueno, les agradezco nuevamente a todos. Le doy la palabra a la doctora Mónaco. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la vicepresidenta de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Moreno. Estoy ahí admitiendo algunos más AUS. Y bueno, hoy tenemos la invitada de honor, Mónica Adriana Polio, la cual es martillera nacional, corredora pública, abogada, escribana, profesora universitaria de ciencias jurídicas. Tiene una especialización en abogacía del Estado, derecho administrativo, una maestría en derecho notarial, registral inmobiliario, una diplomatura en criminología, criminalística y ciencias forenses en la UCA, así que vamos a poder aprovechar de su sabiduría en estas 2 horas y espero que a todos les sirva como para el inicio de la profesión, y a los que bueno, ya están avanzados también siempre hay algo para sumar. Perdón, Mónica, antes de que comiences, que me olvidé decirlo, les pido a los colegas, o sea, la modalidad de la charla va a ser la siguiente. La doctora va a hacer la disertación y las preguntas que ustedes tengan, les pedimos que las vayan escribiendo en en el chat de este Zoom, ¿sí? Así a la finalización de la disertación de la doctora, nosotros moderamos las preguntas y se las transmitimos, así ella puede disertar tranquila y lo hacemos lo más dinámico posible, ¿sí? Muchas gracias y bueno, le doy la palabra a la doctora. Muchas gracias. Gracias doctores por la presentación, muy amable de su parte. Gracias a la Comisión de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Para mí es un placer que me hayan convocado. Espero estar a la altura de sus pretensiones con esta práctica que uno va adquiriendo a lo largo de los años. Hoy no sé si llamarla patear tribunales, porque no pateamos tanto tribunales como antes, porque con esta cuestión de la pandemia se hizo más virtual, pero bueno, desde mi humilde lugar tratas de transmitir los conocimientos que adquirí desde el año 98 que comencé
hacer apremios con la caja de abogados, que muchos no me van a querer, porque en aquel momento me odiaban cuando estaba por tribunales de Lomas procurando para la caja de abogados. Me ayudó mucho a poder aprender y a procurar y a entender muchas cosas que a veces la teoría, la norma fría y la teoría no nos ayuda cuando recién nos recibimos. Así que gracias por estar acá, gracias por tomarse el tiempo para escucharme. Y bueno, vamos a dar comienzo a la charla, voy a compartir pantalla. Yo soy muy de los PowerPoint. Antes solía escribir en el pizarrón cuando daba las clases presenciales en la universidad, pero un día dije voy a armar Power, que es mucho más simple, así que ahí tienen mi mail, cualquier cosa que si alguien necesita consultarme por algo no hay ningún problema, lo pueden pedir al colegio o me pueden escribir. Y con lo que vamos a empezar no vamos a empezar de lleno con lo que es el proceso, o los procesos judiciales, o el procedimiento, sino que vamos a ir a una etapa anterior, ¿sí? El tema de la etapa prejudicial. Yo siempre hace años que doy un taller de manera particular de práctica forense, de práctica procesal, y cuando armé el proyecto, a través del pedido de unos alumnos que tenía en la universidad, decía, me parece que lo que nos está faltando, o lo que a veces le falta al profesional cuando recién se recibe, más allá de que quizás nos faltan un montón de cosas, a medida que nos vamos equivocando, las vamos aprendiendo, es confeccionar una carta documento, algo tan sencillo y tan simple que a veces se puede llegar a tornar complicado. Yo por ahí recién me recibo y tengo que interpelar a alguien por algún tema en especial, vamos a suponer, yendo a mi materia específica, una usurpación del inmueble, una ocupación ilegítima, o un daños y perjuicios, que es lo que más abunda en los procesos judiciales. Obviamente tenemos de todo, ¿no? Tenemos para repartir, y me tengo que sentar y confeccionar una carta documento, y por ahí recién me recibí, ustedes saben, por ahí a todos nos debe haber pasado, que más allá que estamos en la universidad y todavía no nos recibimos, gente que sabe que estamos estudiando Derecho viene y nos dice, me pasa tal cosa, ¿qué puedo hacer? Y a veces nos quedamos medio así como, bueno, pero yo todavía no me recibí, hay cosas que las vi, cosas que no las vi, a veces podemos asesorar un poquito, y por ahí recién nos recibimos y ya nos aparece un primer caso, y nos tenemos que sentar a confeccionar una carta documento y no sabemos por ahí por dónde empezar. Pero la carta documento, muchas veces, como intercambio telegráfico, nos puede llevar a la solución de un conflicto, ¿sí? Porque por lo general, cuando yo le mando una carta documento a alguien, o le inicio un proceso a alguien, o en su caso pido una mediación, es porque evidentemente existe un conflicto, porque si no existiera un conflicto, ¿por qué lo voy a interpelar? Entonces, quizás a través de esa carta documento, y me ha pasado en la realidad muchas veces, y es lo que yo les comento a los clientes, es empecemos con esto, a ver si podemos lograr algún tipo de acercamiento, de acuerdo. Si no lo logramos, bueno, seguiremos adelante, pero también hoy por hoy sabemos que los procesos judiciales son largos, y quizás, valga la reiteración, con este simple y sencillo relato de una carta documento o una redacción medianamente prolija de una carta documento, podemos solucionar a nuestro cliente un conflicto. Y como a veces, como se habla en mediación, yo estoy haciendo el curso de mediación en la provincia de Buenos Aires, y es este tema de no es ganar-perder, sino tratar de ver ganar-ganar por el lado de las dos partes, ¿no? Uno a veces tiene que ponerse muy objetivo en la situación y tratar de ver qué es lo mejor para su cliente, pero también hay que ver lo que puede ser mejor para el otro, y ahí llegar a un acuerdo sin perjudicar a nadie. Les decía, con cartas documentos me ha pasado, de hecho tengo algo muy, muy, muy reciente, de una persona que tenía un problema con un vecino colindante,
está construyendo una obra de amplias dimensiones, es decir, casa sobre lote propio, dividida en dos partes, madre que vive adelante, hijo que vive atrás, al lado construcción de propiedad horizontal. ¿Qué es lo que suele pasar con estas cosas? Problemas con la pared. En principio vamos a hablar de pared que divide ambos fundos, después veremos si es medianera o no es medianera. Eso será si en algún momento el colegio quiere tener una charla sobre medianería, que es bastante complicado y largo, que tiene que ver con derechos reales. Problemas de humedad, entradas de agua, roturas de azulejos o cerámicas en baños, roturas de las veredas. Perdón si se escucha un perro chumbando, pero a mi perro no se le ocurre más que chumbar cuando yo estoy hablando o dando alguna charla o dando alguna clase. Les pido disculpas. Y bueno, ¿qué hicimos? Le digo, mira, me dice, ¿hacemos una mediación? No, vamos a intentar con una carta documento. Le enviamos una carta documento, por supuesto la contestó, rechazándola en todos sus términos, diciendo que no había hecho nada el dueño del inmueble, ¿no? El dueño del inmueble, que no había hecho ninguno de los daños causados. Bueno, se le volvió a contestar, se cerró el intercambio telegráfico. De bronca, el dueño del inmueble donde se está haciendo la obra fue y denunció a mi cliente en obras particulares porque hay un techo que cae sobre su inmueble, y a su vez mi cliente fue y lo denunció porque la obra no tenía todos los papeles en orden. ¿Cómo terminó la cuestión? Llamándome el dueño de la obra y diciéndome, quiero llegar a un acuerdo. Así que esto se solucionó de esta manera, a consecuencia de una carta documento. Hubo una escaladita ahí con el tema de las denuncias, de intercambio de denuncias, pero cuando ya vieron que la cosa estaba complicada y se venían unas multas por parte del municipio que podían llegar a ser elevadas, bueno, ahí estamos tratando de armar el acuerdo. Creo que lo vamos a cerrar, pero se solucionó con carta documento. Y en otras situaciones, que no voy a ahondar, también se ha solucionado a través de la carta documento, por lo tanto yo la considero muy importante. Y a veces pasa que no conozco el programa o los proyectos de cátedra de todas las universidades, conozco por ahí un poco más con relación a la universidad donde yo doy clase, que es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y por ahí los alumnos me cuentan que en los 3 forenses que tienen, o práctica procesal 1, 2 y 3, no han visto redacción de carta documento, y quizás cuando ven un intercambio telegráfico tiene más que ver con el derecho laboral, donde obviamente en el derecho laboral es obligatorio el intercambio telegráfico. Y quizás también es obligatoria la interpelación en los procesos ejecutivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante por ejemplo, un cheque que me viene rebotado, sí o sí a mí el juzgado me va a pedir que interpele al deudor por carta documento a los fines que abone ese cheque que vino rebotado, y en caso que no lo abone en el término que yo estipulé, bueno, automáticamente puedo iniciar el proceso ejecutivo. Pero tenemos un montón de situaciones y conflictos en nuestra vida cotidiana, especialmente, como les dije, los daños y perjuicios, más los relacionados con accidentes de tránsito, ¿sí? A veces nos sirve no solo para interpelar, sino también para conseguir información. En este modelo que tienen acá en la filmina, que voy a tratar de no leerlo en su totalidad, sino que voy a explicarlo, qué fue lo que pasó. Es un hecho real al que le modifiqué algunas cositas. La redacción es muy importante, y lo que voy a agregar en la carta documento es importante porque tengo que tratar de no olvidarme ningún dato, porque son los datos que yo después, en el supuesto caso que no llegue a ningún acuerdo, ni con la carta documento, ni con una futura mediación, porque obviamente daños y perjuicios es una materia mediable, cuando vaya el proceso, gran parte de lo que puse en la carta documento lo voy a tener que transcribir, obviamente mucho más amplio y más fundado en la futura demanda, así como si yo estuviera del otro lado, porque como siempre digo, nosotros, por ahí está mal la palabra, pero en la realidad es así, como que somos medio abogados del diablo, ¿no es cierto? Hoy podemos estar del lado de una persona que quiere iniciar una demanda,
y del otro lado, perdón, justo me está sonando el teléfono, menos mal que lo puse en silencio. Podemos estar del lado del actor y mañana nos toca estar del lado de una persona que ha sido demandada. Entonces, podemos estar de cualquiera de los dos lados, no podemos decir, no, yo soy solamente abogado del que venga por la parte actora. Bueno, eso es una decisión muy personal, ¿no? Por supuesto. Y no voy nunca a ser abogado de la parte de una persona que me venga como para contestar una demanda. Los que ejercemos la profesión de liberal vivimos de esto. Tenemos que mantenernos con esto. Por lo tanto, bueno, va a depender del conflicto que nos traiga, si lo queremos hacer o no. Hay gente que se dedica únicamente a sucesiones, gente que únicamente se dedica a familia. Bueno, y hay otros como quien les está hablando, que maneja algún que otro fuero, más allá de lo que tiene que ver con derechos reales. Entonces, ¿acá qué había pasado? En esta carta documento se prepara o se inicia a consecuencia de que un muchacho que iba a su lugar de trabajo todos los días, ¿sí?, en su motocicleta, se había comprado una motocicleta. Este muchacho vive en Máximo Paz, partido de Cañuelas. Les va a sonar por ahí el nombre Cañuelas, nada más que está medio como para el otro lado, ¿no?, de donde está, no sé si son todos de Moreno y General Rodríguez, pero obviamente están un poquito distanciados. Pero bueno, Máximo Paz es partido de Cañuelas. Este chico iba a trabajar a la fábrica de su tío, y en el trayecto, en ese trayecto que tomaba, una de las arterias que tomaba para llegar a la fábrica de su tío, donde estaba trabajando, en este momento no me acuerdo si en blanco o en negro, la verdad que si les digo le miento, pero al margen de eso no creo que en blanco, porque fue un accidente in itinere. Siempre sobre esa arteria, que es doble mano y está muy mal, muy poseada, diríamos, siempre se encontraba a esa hora de la mañana estacionado un acoplado de un camión, porque ahí nomás, ahí cerquita de donde estacionaba alguien, el acoplado del camión, hay, disculpen por la brutalidad que voy a decir, pero yo digo fábrica de pollos, una avícola, ¿sí? No existe fábrica de pollos, es una avícola donde se visceran pollos y salen a la venta por mayor o por menor, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que el camión propiamente dicho, la parte de adelante, ¿sí?, el chasis, no estaba, solamente siempre ponían el acoplado, que no tenía las medidas de seguridad. Es decir, vieron que los camiones tienen que tener obleas pegadas, que tienen que ser fluo, porque a la noche obviamente si uno no lo ve se lo puede tranquilamente, y si la calle es oscura, tranquilamente se lo puede llevar puesto. Bueno, lamentablemente es lo que le pasó a este chico. Este chico iba de mano contraria donde estaba estacionado el camión, y de manera paralela se pone un camión que iba bien, iba por la derecha, iba tranquilo, pero este chico, al igual que el camionero, al ver un pozo lo quieren esquivar, obviamente el camión medio como que se le va encima, el chico pierde estabilidad, cruza del otro lado, ¿sí?, de la mano contraria, y cae debajo del acoplado y se quiebra un brazo, ¿sí? A todo esto llama a un amigo que iba por la misma arteria, que trabajaba con él, el amigo lo lleva al hospital y le hacen las primeras curaciones hasta que después lo termina atendiendo su obra social. ¿Cuál era el problema acá? Él lo único que consigue es la chapa patente o el dominio del acoplado, pero no teníamos la titularidad dominial de a quién pertenecía el acoplado, porque él realmente tiene este desgraciado accidente, y menos mal la sacó barata porque se fue debajo del camión, del acoplado, perdón, y solo se quebró el brazo. Podría haber sido peor. No teníamos los datos del acoplado, ya que el acoplado no tenía la señalización correspondiente, y el camionero
que estaba a la par de él no tuvo la culpa, es decir, los dos quisieron esquivar el pozo y este chico lamentablemente no pudo. Vieron que las motos son muy complicadas para los que manejamos. Yo nunca me subí a una moto y no me voy a subir jamás porque les tengo pánico. Pero para el que maneja moto vieron que la carcasa es uno, por lo tanto no es lo mismo por ahí a veces hacer una maniobra con un auto que hacer una maniobra con una moto. Bueno, la cuestión es que cuando él me viene a ver al estudio, le digo, bueno, vamos a necesitar los datos de los dueños del acoplado para poder conseguir qué cosa. Acá no solamente era interpelación, sino también necesitábamos conseguir los datos del seguro, ¿sí? Los datos del seguro del acoplado, porque obviamente es contra quién choca. Al margen de que el otro camionero se bajó, lo asistió, él no quería saber absolutamente nada con el otro camión que en realidad no tuvo nada que ver en el accidente. Por lo tanto, lo que se hizo fue pedir un informe de dominio a la Dirección Nacional de la Propiedad del Registro Automotor, con el número de patente, que se puede conseguir, sí se pueden pedir informes de dominio también en el Registro de la Propiedad Automotor, o la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, y ahí salió el nombre de una titular, ¿sí?, de Estado Civil casada, pero figuraba como su titular, en cabeza de una mujer, la titularidad del 100% casada con Juan Pérez, por ejemplo, con domicilio en Monte. El tema es que en el informe de dominio, que es una copia del título automotor, en una época estaban los domicilios, ahora no se informan más los domicilios, solamente surgía el domicilio de Monte, provincia de Buenos Aires, San Miguel del Monte. ¿Qué problema? Porque si no tenía que iniciar una diligencia preliminar. ¿Qué es esto de las diligencias preliminares para los que por ahí están recién recibidos o están, nunca implementaron una medida preliminar? La medida preliminar es aquella acción que se inicia previo a iniciar una demanda porque necesito determinados datos que no tengo para incorporar en la demanda. Por ejemplo, en este caso, podría ser dar con el domicilio del demandado. Esto en principio iba a una mediación o a una demanda, pero para ir a una demanda o una mediación necesitaba los datos completos del demandado. Bueno, se me ocurrió entrar en la guía, poner el nombre, por suerte no era un nombre y un apellido común, era un nombre y un apellido no común, diríamos. Encontré la dirección en la guía de la persona porque justo me saltaba la localidad de Monte, no recibieron la carta de documento y este chico nunca más apareció por el estudio. Pero si hubieran recibido la carta de documento, quizás podríamos haber conseguido los datos del seguro. También podría haber pasado que dijeran, yo el acoplado lo vendí, lo vendí a José González porque el año del acoplado era del 75, por lo tanto era bastante antiguo. ¿Podrían haberlo vendido? Sí, lo podrían haber vendido, pero yo siempre comento lo mismo, ojo con el tema de las denuncias de venta, porque a los efectos registrales, en este caso particular, el derecho real de dominio sobre un vehículo automotor nace a partir del momento de la inscripción en el registro de la propiedad automotor o la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Por lo tanto, a diferencia del resto de los derechos reales que nacen por fuera del registro, si esta persona había vendido y había hecho una denuncia de venta, en algunas situaciones específicas, hay algunos juzgados que toman la responsabilidad también sobre el dueño de la cosa más allá de la denuncia de venta efectuada. Es decir, que va a haber una responsabilidad solidaria sobre quien es el poseedor hoy de la cosa y también sobre el dueño de la cosa por este principio que surgía del viejo artículo 1113 de el riesgo de la cosa, ¿sí? Que el dueño guardián de la cosa es el responsable o el culpable del hecho cometido, cuando se veía la culpa. Bueno, así como mandamos la carta documento, obviamente del otro lado va a haber seguramente un abogado, porque cuando a alguien le llega una carta documento, salvo que conozcamos en el tema, sino
vamos a recurrir a un abogado, decir, mira lo que me llegó, o mire lo que me llegó, ¿qué hago? Y las cartas documentos se contestan. Sí o sí, salvo que me esté informando que solamente que por medio fehaciente que el día 15 de diciembre a las 19 horas se va a realizar una asamblea la asamblea del consorcio de la calle Bolívar 1130, pero salvo que sea informativa, cuando es de interpelación, sí o sí la tengo que contestar. ¿Y qué voy a hacer siempre como estrategia? Por más que yo sepa y le pregunte a mi cliente, ¿esto estará así como me comentaron? Y me digan, sí, bueno, no, pero tanto, bueno, siempre hay que rechazarla, ¿sí? Siempre se va a rechazar por improcedente, por maliciosa, por carente de contenido, por falaz. Eso es algo que la redacción la van a manejar ustedes, pero siempre cómo voy a comenzar con la redacción. Rechazo su carta documento número tal, de fecha tal, por improcedente tal, 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 ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a negar todos los hechos, voy a hacer una negativa general como si estuviera contestando una demanda, igual, voy a hacer una negativa general y después voy a ir negando todos y cada uno de los hechos punto por punto, ¿sí? Punto por punto. Por lo tanto, si a mí me están diciendo que yo soy titular del acoplado XXX005, voy a decir que niego ser la titular del acoplado XXX005 en virtud de haberlo vendido a José González en fecha tal, por boleto de compraventa tal, 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 ¿sí? Que niego que se haya producido el siniestro a consecuencia que le faltaran las señalizaciones. Bueno, voy a ir negando punto por punto todos los puntos que ha incorporado el requirente en el envío de la carta de documento, ¿sí? Aquel punto que no niegue, obviamente al igual que en la demanda, se lo va a tener por no negado y se lo va a tener por reconocido. ¿Sí? Ahora bien, dentro de esta etapa prejudicial, donde ya hemos terminado el intercambio telegráfico y no tuvimos suerte, lamentablemente, vamos a contar con aquellos medios de resolución alternativa de conflictos, ¿sí? Como son la conciliación, específicamente la conciliación para los procesos laborales, la mediación y el arbitraje para los procesos civiles y comerciales, y también tenemos, al menos en Provincia de Buenos Aires, tenemos la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, ¿sí? Que tiene que ver con, para determinados delitos, por eso yo acá en la filmina les puse, por ejemplo, el delito tipificado en el 173, que sería la mediación penal en el caso del fraude o la estafa, ¿sí? Ahí el juez en lo correccional o en las lesiones leves también podría invitar a las partes a que solucionen el conflicto a través de algún medio alternativo. Entonces uno puede pedir que se pase, y obviamente ahí va a tener que dar la anuencia al fiscal, que se pase a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos y funciona, ¿sí? Como una mediación, como conocemos la mediación, pero dentro de una etapa, dentro del fuero en lo penal. También podemos, como les dije, someter un conflicto, someter una situación a arbitraje, ¿sí? ¿Qué es esto del arbitraje? El arbitraje es totalmente distinto a la mediación porque es un tercero que, si bien lo eligen las partes, puede resolver un conflicto, ¿sí? De manera extrajudicial, pero su resolución es muy asimilable a la sentencia, lo único que los árbitros no tienen imperium, ¿sí? Es decir, va a ser vinculante para las partes, y en el caso que las partes no cumplieran con ese acuerdo, podrán ir a pedir la homologación y la ejecución en una instancia judicial. ¿Sí? ¿Cuál es la definición? Dice: sistema extrajudicial de resolución de los conflictos intersubjetivos sobre cuestiones de libre disposición. Su origen se encuentra en el denominado convenio arbitral, mediante el cual las partes se encomiendan la decisión de la controversia a uno o varios árbitros. Lo dictaminado por los árbitros en sus actuaciones se materializa en el laudo arbitral, así se llama, laudo arbitral, que tiene fuerza equivalente a la sentencia y que puede ser ejecutado de manera forzosa por los órganos judiciales competentes.
La validez del laudo puede ser impugnada ante los tribunales mediante el ejercicio de la acción de anulación con base en motivos tasados. Acá lo que me está diciendo es, no se puede apelar, pero sí se puede pedir la nulidad, ¿sí? Entonces, el árbitro puede resolver un conflicto. De hecho, nosotros, si vamos a suponer, confeccionamos un contrato de alquiler, y en vez de someter a las partes a los tribunales ordinarios del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, ¿lo podemos someter a arbitraje? Sí, podemos someterlo a los árbitros que están designados por el mismo colegio. Es decir, que en vez de solucionarlo a través de la vía judicial, lo podemos solucionar a través de estos medios alternativos de conflicto. O este medio alternativo. Sí. Interrumpo porque nos quedamos en una filmina. No sé si vos las estás avanzando. Sí, la estoy avanzando. Estoy con arbitraje. A ver. Porque quedó frenada. Por ahí si dejas de compartir. Ay, a ver. ¿Ahora se ve? Ahí estamos viendo la de etapa prejudicial. ¿Y ahí se ve arbitraje? Ahí está. Bueno, lo dejo así por las dudas, porque por ahí consume mucho más conexión. Cualquier cosa me avisas, Agustín, ¿sí? Bárbaro. Bueno, entonces, con relación al arbitraje, como les decía, las partes pueden decidir, cuando firman un contrato, someter la decisión a un árbitro o a los árbitros que están designados en los colegios de abogados sin ningún tipo de problema. Si hay un conflicto, el árbitro va a intervenir, va a dictar ese laudo en función del acuerdo al que hayan llegado las partes, va a dictar este laudo arbitral, y en el caso de incumplimiento, ¿sí?, va a poder ser sometido va a poder ser homologado y ejecutado en sede judicial. Y como les decía antes, los árbitros, a diferencia de los jueces, carecen de imperium, ¿sí? No tienen las potestades que tiene, por supuesto, un juez. Y después, como medio alternativo de resolución de conflictos, y el más conocido, la mediación, ¿sí? La mediación, que ya desde hace muchos años rige para Capital Federal y es un poquitito más contemporánea en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires se empieza a utilizar a partir del año 2010, y en Capital Federal unos cuantos años antes, ahora no recuerdo, pero unos cuantos años antes seguro. Ahora bien, en Capital Federal rige la ley 26.586, y en Provincia de Buenos Aires la ley 13.951 y su decreto que actualiza esta ley 13.951, que es el 600/21. Tenemos dos tipos de mediación. Una que es la voluntaria, que podría ser voluntaria optativa, ¿sí?, pero voluntaria, y la obligatoria. En Capital Federal, o CABA, como ustedes los quieran llamar, al igual que en provincia, pero en Capital Federal hay una diferencia importante en cuanto a las cuestiones de familia. Capital Federal, todas las cuestiones patrimoniales son mediables. Todas las cuestiones patrimoniales son mediables. Por lo tanto, si yo tengo que iniciar un proceso de alimentos, en Capital Federal voy a necesitar primero pasar por una mediación previa obligatoria, ¿sí? Ahora bien, también tenemos una gran diferencia en cuanto a capital y provincia con relación a las mediaciones. En capital yo puedo elegir un mediador privado. ¿Por qué? Porque por ahí tengo empatía con ese mediador, ya resolvimos otras cuestiones, no me lo puedo también, si quiero, lo puedo sortear en la cámara respectiva. Por ejemplo, en la cámara civil voy y pido el sorteo de un mediador, ¿sí? Pero yo calculo que, no sé, el 95% de los letrados que litigan en capital, ante cualquier materia mediable, directamente va y pide al mediador de su confianza que le determine una mediación, ¿sí? Que le determine una mediación. Obviamente que lo mismo que nos van a pedir en provincia, nos van a pedir en capital,
con algunas diferencias, que las vamos a ver ahora en un ratito, pero tenemos esa posibilidad en Capital de elegir nosotros el mediador de manera privada, no necesariamente tenemos que hacer el sorteo. En cambio, en Provincia de Buenos Aires sí o sí es solo por sorteo, a través de la Receptoría General de Expedientes. Antes se hacía de manera presencial, en formato papel, completando el formulario que surgía de la página de la Corte. Hoy lo hacemos a través de la página de la Corte, a través de nuestro token, ¿sí? Y por supuesto no hay mediadores privados. También va a haber, la gran mayoría de las materias mediables son de carácter patrimonial, pero va a haber una gran diferencia en el proceso de familia, ¿sí? En este caso particular lo vamos a ver en un ratito si llegamos, pero en familia, alimentos no es una materia mediable. Si quiero, puedo realizar una mediación voluntaria, pero no me obliga la Corte Suprema a tener que hacer una mediación obligatoria previa a iniciar un proceso de alimentos, por ejemplo. Y las modalidades que se utilizan son la presencial, que ya prácticamente hoy no se está utilizando, la virtual o mixta, ¿sí? La gran mayoría, desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, de hecho a mí me sortearon una mediación hace unos días atrás, y todavía siguen siendo virtuales, y me parece que es algo que llegó para quedarse, y bueno, después dependerá del mediador, si le preguntará al letrado quiere hacerla presencial, prefiere hacerla virtual por el tema de las distancias del requirente o de los requeridos. Sí, va a ser materia que lo vamos a poder decidir entre el mediador y los letrados. Entonces, ¿cómo es la mediación en Provincia de Buenos Aires? ¿Sí? A diferencia de Capital, lo que voy a hacer es solicitar por la mesa general, por la Receptoría General de Expedientes, que la voy a buscar con mi token. Ahora les voy a mostrar en la filmina, voy a pedir el sorteo del mediador. Cuando me llega, me va a llegar el sorteo del mediador, y junto con el sorteo del mediador me va a llegar, fundamentalmente, que es otra de las grandes diferencias, me va a llegar el sorteo del juzgado en el que vamos a tener que vamos a tener que impetrar la demanda si no llegamos a un acuerdo en la mediación, ¿sí? Ya va a quedar sorteado el juzgado. Disculpen para los que ya saben, pero para aquellos que por ahí no tienen conocimiento, esto lo tengo que explicar. Y me va a llegar esta información, me va a llegar a mi mail, ¿sí? La designación del juzgado y qué mediador ha sido designado para tal fin, por lo cual yo me voy a comunicar vía mail o vía telefónica con el mediador o la mediadora, y le voy a decir, mire, usted salió sorteado en tales autos, ¿qué es lo que le tengo que enviar? En realidad lo que le tenemos que enviar, ya después de que tuvimos la primera mediación virtual o la segunda, ya prácticamente sabemos cuáles son los documentos que tenemos que enviarle en PDF. Y le vamos a tener que enviar la declaración jurada que se realiza en el sistema Mediare, ¿sí? Cuando yo voy a iniciar una mediación, antes lo tenía que hacer de manera presencial, cuando lo hacía de manera presencial, me metía en el sistema Mediare, confeccionaba la declaración jurada de datos del requirente, del requerido, tercero si lo sabía, ¿sí? Y mis datos personales, lo tenía que imprimir y llevarlo al colegio de abogados o llevárselo al mediador de acuerdo a cómo lo manejara cada departamento judicial. Hoy por hoy esa declaración jurada yo la confecciono de la misma manera que la confeccionaba antes, la hago firmar por el requirente, la firmo yo, la convierto, la escaneo, ¿sí? Y junto con los documentos de identidad del requirente o de los requirentes, mi credencial de abogado, y el pago del anticipo de honorarios, que hoy por el artículo 600, por el decreto 621 es de un use. Algunos departamentos judiciales hasta antes del decreto cobraban medio use, hoy con el decreto quedó en el adelanto de honorarios en un use honorario, ¿sí? Entonces cuando le paso todo esto al mediador, dentro de los 15 días de haber recibido toda esta documentación, me va a informar la fecha para más o menos dentro de los 15 días de haber recibido la
la documentación. Es decir, que si yo hoy le envié todo al mediador, es muy posible que me dé fecha de mediación para el 16 o 17 de diciembre, o me dirá, doctora, yo ya no tengo espacio para diciembre, lo dejamos para febrero. Pero en principio, por lo que dice la ley 13.951 y lo que dice el decreto, son desde el momento en que recibe, a los 15 días tiene que producirse la mediación. Si llegamos a la mediación, ¿qué puede pasar? En la mediación pueden pasar dos cosas, o tres. Que el mediador me diga, no pude notificar, ¿qué hacemos? Esto va a depender del mediador, ¿sí? Y también del abogado. No pude notificar, nos llegó la carta documento y se trata por ahí de un proceso de prescripción adquisitiva larga, donde sabemos específicamente que lamentablemente al titular dominial no lo vamos a encontrar porque el dominio es de 1920 y seguramente está, salvo que sea Tutankamón o Matusalén, seguramente está tocando la alpa con San Pedro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le vamos a decir al mediador? No, mire, cierre la mediación, yo sigo adelante con el proceso de prescripción adquisitiva larga. En otros casos el mediador nos puede aconsejar, mire, tratemos de volver a notificar porque me dice cerrado, ausente, bueno, volvamos a notificar y ahí se decidirá si queremos seguir adelante con la mediación o no, y que si el mediador quiere o no cerrar el acta. También puede pasar que debidamente notificado el requerido o los requeridos o los terceros también convocados al efecto no se presenten. Entonces en ese caso le podemos pedir al mediador, bueno, no se presentaron, cierre la mediación, ¿sí? Tanto requirente como requerido, ¿sí? El requirente ya sabe cuándo es la mediación. Si no se presenta, salvo que haya justificado la incomparencia, son pasibles de multas, ¿sí? Que después, por lo general, en la práctica, desde que yo voy a una mediación, nunca escuché que al requerido que no ha comparecido debidamente notificado, el mediador le cobrara las multas, pero está en la ley y se puede cobrar sin ningún tipo de problema. Y después, bueno, puede pasar que se hayan presentado ambas partes y que no se haya llegado a un acuerdo y que se cierre la mediación sin acuerdo. Por supuesto que el mediador puede hacer o determinar tantas audiencias como las partes decidan en función de poder llegar a un acuerdo. Si en la segunda, en la tercera, ya uno ve que lamentablemente la cosa no se va a solucionar, y lo más lógico es cerrar la mediación. Va a depender de las partes, salvo que estén ahí, ¿no? Que le falte poquito como para que están regateando, que van, que vienen, y que ya está ahí, bueno, no sé, entonces en ese caso podría pasar que haya 2, 3 o 4 mediaciones, como me pasó en un caso particular a mí, que en la cuarta obviamente yo ya tenía el dedo de mi cliente encima de mi cabeza diciéndome, es la última y acá cerramos. Así que bueno, fueron 4 audiencias hasta que se cerró. O se puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, bueno, ese acuerdo puede pasar que las partes los guarden o se presente para su homologación, ¿sí? En el juzgado donde salió sorteado, o que el mediador por ahí diga, bueno, no sé, lo quieren mantener, a ver si se cumple, no se cumple. Esas son cuestiones que pasan entre tablas, ¿eh? En realidad se tendría que presentar para su homologación. Y bueno, si se llegó a un acuerdo, se le tendrán que abonar los honorarios al mediador en función de la tabla que está establecida en la ley. Y en el caso que no se llegue a ningún acuerdo, al mediador se le van a deber honorarios, ¿sí? Que en principio los va a tener que abonar el requirente, a los que va a poder reclamarlos a los 60 días de haberse producido la mediación, haya iniciado o no haya iniciado el proceso el requirente, ¿sí? Entonces puede reclamar sus honorarios, que como mínimo van a ser 9 ius honorarios, descontando el anticipo que le hemos abonado en la mediación. Bueno, si no llegamos a ningún acuerdo, que nos queda abierta la vía judicial. ¿Sí? Nos queda abierta la vía judicial. ¿Y qué procesos vamos a tener? Va a depender del tipo de materia que ya tenemos sorteada, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Vamos a tener distintos tipos de procesos. En Capital Federal
hay 2 procesos únicamente. Antes del año 2000 había 3, al igual que en provincia: ordinario, sumario y sumarísimo. Sí, desde el 2000 para acá, en capital tenemos proceso ordinario y proceso sumarísimo. Por lo tanto, la gran mayoría de las materias, salvo aquellas cuestiones como por ejemplo los amparos, las medidas autosatisfactivas, tramitan por sumarísimo. Después, la gran mayoría en capital tramita por ordinario. Y en provincia de Buenos Aires sí tenemos ordinario, sumario y sumarísimo, pero no nos tenemos que olvidar que también existen procesos voluntarios, como son los procesos sucesorios, universales, que también entran dentro de los universales los procesos sucesorios, también los procesos de quiebras y concursos, y los ejecutivos, ¿sí? Que tienen un sistema, el ejecutivo tiene un sistema particular, es un proceso que es distinto por ahí al resto de los procesos, y un poquitito más expeditivo, por ahí no tanto, pero un poquitito más expeditivo. En cuanto a la demanda, tanto el Código Procesal Civil y Comercial de Nación como el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires coinciden en el mismo artículo de cómo tengo que redactar la demanda, ¿sí? De cómo tengo que redactar la demanda y qué es lo que no me tengo que olvidar para que no me la rechacen in limine, en primer lugar, y para que no se me presente una excepción el día de mañana de efecto legal, ¿sí? Entonces, existe una gran diferencia entre capital y provincia de Buenos Aires también con relación a la demanda. En Capital Federal, cuando yo redacto una demanda, le voy a poner como título: promueve demanda por daños y perjuicios, promueve demanda por acción posesoria, ¿sí? Solamente título. En cambio, en provincia de Buenos Aires, la Corte nos obliga a incorporar algo más antes del título, como encabezado, que es lo que se conoce como sumario, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que poner la palabra sumario, el actor, los datos del actor, apellido y nombre. Siempre recuerden que primero va el apellido y después el nombre, porque así se caratulan los expedientes, primero por el apellido, actor, demandado, materia, monto reclamado, si es que estamos reclamando un monto porque estamos hablando de un daños y perjuicios, monto reclamado, el monto de capital únicamente sin agregarle intereses, monto de capital, y la documental acompañada, ¿sí? Eso siempre lo tenemos que agregar porque es algo que nos pide una acordada de la Corte. Y después vamos a hacer el comienzo de la demanda, como cualquier escrito, dirigida al señor juez, si es un juzgado unipersonal, excelentísimo tribunal, si es un tribunal, como pasa con los tribunales laborales de la provincia de Buenos Aires, pondremos los datos de nuestro cliente, si es que no tenemos un poder que nos haya otorgado para poder representarlos, ¿sí? Con el tema de los poderes existe doctrina un tanto contradictoria, porque si bien el Código Civil nos autoriza, por ahí habla del tema de que los poderes se pueden redactar por instrumento privado y pueden ser certificados por la autoridad judicial, hubo controversias entre lo que emanaba de Corte Suprema y lo que emanaba del Colegio de Escribanos, sea de Capital o de Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, el Colegio de Escribanos de Provincia de Buenos Aires, de Capital y de Provincia, sostenían que los poderes, ¿sí?, tenían que hacerse por escritura pública, que no podía hacerse un poder por instrumento privado con la firma certificada del poder dante y del apoderado o del poder dante, porque en realidad es un contrato unilateral. La doctrina mayoritaria es la escritura pública, por lo tanto yo les recomiendo a quienes están empezando a ejercer la profesión, si alguien no quiere intervenir en un proceso, que gaste un poquitito más de dinero y les haga un poder ante escribano público. Algo importante que tiene que ver con mediación. Para poder utilizar el poder en mediación, nuestro poder dante tiene que tener su domicilio a 150 kilómetros del lugar donde se realiza la mediación. Si tiene que estar domiciliado a 150 kilómetros, porque si no, en la mediación se tiene que presentar, sí o sí, porque eso lo dice la ley y también está en el decreto 621. Por lo tanto, si tenemos un poder,
y la persona vive en Córdoba, vive en Mendoza o vive en Mar del Plata, no hay ningún problema en representarla en la mediación, porque vamos a suponer que la mediación se haga en el departamento judicial de Moreno General Rodríguez, ¿sí? No hay problema porque obviamente estamos a más de 150 kilómetros. Ahora, si la persona vive en Morón y otorgó un poder, va a tener que estar presente en la mediación, ¿sí? En ese caso no lo va a poder utilizar el letrado. Por lo tanto, si tengo poder, primer punto de la demanda, la personería. Tengo que acreditar personería indicándole a vuestra señoría, ¿sí?, que ese poder que yo estoy representando y que fue otorgado por Juan Pérez, por escritura número tal, sea poder judicial especial o poder judicial general, se encuentra vigente, porque podría pasar que me lo hayan revocado, ¿sí?, y yo lo estoy utilizando igual. Entonces yo tengo que en principio demostrar o indicarle a su señoría que ese poder que estoy agregando se encuentra vigente. Si el que firma es nuestro cliente, obviamente va a ser por derecho propio, vamos a sacar el ítem de personería de la demanda y vamos a empezar con el objeto, que el objeto es lo que yo pretendo, es la pretensión de la demanda, y en el objeto yo tengo que determinar contra quién inicio la demanda, ¿sí?, es decir, más allá que lo haya puesto en el sumario si es provincia de Buenos Aires, contra quién, tengo que denunciar el domicilio real, si es por algún monto lo voy a tener que determinar y agregarle con más o menos con más los intereses o lo que más o menos vuestra señoría sepa disponer al momento de dictar sentencia, especialmente cuando se trata de daños y perjuicios o también en el caso de los procesos laborales, ¿sí? Eso tiene que estar, no puede faltar. Si me olvido de poner la dirección, o me olvido de poner contra quién, bueno, lo puedo llegar a subsanar si me doy cuenta antes de la traba de la litis, ¿sí? Por eso, ¿qué dice el 330? Nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado. Tiene que estar especificado la cosa demandada, designándola con toda exactitud, ¿sí? Eso forma parte del objeto. Después del objeto, ¿qué vamos a relatar? Los hechos, los hechos en que se funde, dice, explicados claramente. En mi caso particularmente, lo doy como consejo, pero cada cual redacta mientras sigamos el lenguaje jurídico, no hay problema en cuanto a la redacción. Yo separo por ítem, pongo A, que en fecha 25 de julio de 2021 me encontraba circulando por la calle tal, diciendo, y en la intersección con la arteria tal. Bueno, B, que he sido socorrido por mi compañero de trabajo, ¿sí? Yo le pongo A, B, C, y voy detallando los hechos de esa manera. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque cuando comencé allá por el año 98 a redactar escritos judiciales, quien era mi jefa en la caja de abogados me decía, separar por ítems, porque a veces, si a veces no leen, por lo menos así está separado y por ahí pueden llegar a leer más. Esto no es nada contra la gente del Poder Judicial, por favor, no tengo nada, pero yo lo que les recomiendo es escribir todo de corrido. Si no van a separar en ítem, separen por punto y aparte. Más que nada para que no se malinterprete la confección de la demanda. Entonces, relato todos los hechos, ¿sí? Y dice después, el derecho expuesto sucintamente evitando repeticiones innecesarias. Y acá en el derecho voy a hacer una pequeña acotación. ¿Qué pasa si me olvido porque escribí la demanda, copié, pegué de otra, y me olvidé porque en realidad saqué los datos? Es el mismo cliente al que le inicié una sucesión y tomé los datos y me olvidé de fundar el derecho. ¿Me van a rebotar o me van a rechazar la demanda? No tendría por qué el juzgado rechazar in limine la demanda, porque existe un principio que se llama iura nobis curia, que es que el juez tiene que fallar, porque el que tiene el conocimiento del derecho, más allá que nosotros, todo el mundo tiene que tener conocimiento del derecho, nadie puede desconocer la norma, pero el juez es el que conoce el derecho por el cual va a sacar una sentencia. Por ese principio no puede dejar de fallar. Por lo tanto, si yo no lo puse o me equivoqué en el número de artículo, el juez va a fallar o tiene que fallar igual. La petición en términos claros y positivos, ¿sí? Entonces, personería, si
si tengo poder, sino objeto, hechos, el derecho, puedo sentar jurisprudencia, también puedo poner doctrina y jurisprudencia que tenga que ver con lo que estoy alegando, ¿sí? También, ¿qué voy a tener que hacer? Más allá que acá no lo diga, pero por una cuestión de forma, de acuerdo al tipo de proceso, voy a tener que agregar la prueba, ¿sí? ¿Qué prueba? Y la prueba confesional o de absolución de posiciones, la prueba testimonial, ¿sí? Como mínimo siempre 3 testigos, si consigo un poco más, mejor, de acuerdo al tipo de proceso que sea. Si se trata de un proceso de daños y perjuicios que tenga que ver con accidente de tránsito, lo ideal es que sean testigos presenciales. ¿Por qué testigos presenciales? Ustedes me van a decir, pero a veces es muy difícil de conseguirlo porque la gente no quiere salir de testigo. Sí, yo lo entiendo. Pero el problema del testigo, ya de por sí se pone nervioso por el solo hecho de ser testigo, porque piensa que no sé qué es lo que piensa, pobre gente, que le va a pasar algo en el momento que se sienta a hablar. Y hay una cita que dice, hay que darle un bife para que hable y 50 para que se calle. Entonces, puede pasar que en un proceso civil y comercial, o civil si se trata en Capital Federal, por el tipo de fuero, que algún testigo después no quiera salir de testigo, porque en este tipo de procesos no es una carga pública es en el proceso penal, por lo tanto, si consigo más de 3 testigos, mejor, porque si se cae algún testigo, lo que voy a hacer es tacharlo, se tacha el testigo y bueno, y quedan los otros. A veces se puede llegar a perder un proceso porque se nos caen los testigos, de acuerdo al tipo de materia de que se trata. Entonces, prueba confesional, prueba testimonial, prueba informativa, ¿sí? Porque puedo necesitar que alguna entidad o alguna institución pública o privada me informe sobre determinada circunstancia, por eso voy a tener que librar oficios. Prueba pericial, en el caso de los accidentes de tránsito, y lo más común son pruebas mecánicas, si hay lesiones en el cuerpo, pruebas, todo lo que tenga que ver con pericias médicas, también, ¿por qué no pericias psicológicas? Porque por ahí la persona que sufrió un accidente de tránsito quedó muy traumada y le agarró, no sé, ataque de pánico y no quiere salir a la calle. Bueno, entonces, prueba informativa, prueba pericial. Si estamos demandando por algún tipo de documento que estamos reclamando, podemos pedir una pericia caligráfica, ¿sí? Va a depender del tipo de proceso que hayamos iniciado. Y por último, podemos agregar en la demanda autorizaciones. ¿Para qué las autorizaciones? Porque si el tema de la presencialidad vuelve a manejarse de la misma manera que antes, o hay una semipresencialidad un poquitito más movida, que como lo veníamos haciendo hasta hace poco con el tema de que en tribunales no estaba atendiendo de manera presencial, bueno, puedo autorizar a colegas o personas que trabajen en mi estudio a los fines que desglosen documentación, saquen fotocopias, retiren mandamientos, cédulas, oficios, etc. ¿sí? Y por último el petitorio, ¿sí? Que es donde voy a pedir que se me tenga por parte, por constituido el domicilio. Siempre voy a tener que constituir un domicilio en el radio del juzgado, siempre. ¿Sí? No importa que tengamos hoy un domicilio electrónico, tenemos que también tener un domicilio físico, que puede ser un casillero, o puede ser el domicilio de alguien que nos lo facilite, porque, qué sé yo, por ahí en Moreno yo tengo una sola causa, y alquilar un casillero por una sola causa, veo como un gasto importante. Entonces quizás tenemos algún colega, o algún amigo, o algún pariente que viva por la zona y nos pueda facilitar su domicilio a los fines que llegue alguna notificación. Hoy por hoy, y con la nueva acordada 4039 del 21, la gran mayoría de las notificaciones se hacen al domicilio electrónico, y de hecho, nosotros vamos a quedar como, nuestro domicilio electrónico va a quedar como domicilio de nuestro cliente, ¿sí? Es un poquitito más difícil de explicar, por eso no quiero andar en el tema, pero la gran mayoría de las notificaciones hoy por hoy llegan de manera electrónica, de hecho, hasta las providencias simples.
quizás se ve mal, pero yo les traté de sacar una foto que daba muy grande para el Power, entonces busqué alguna foto, alguna imagen, y no se leía muy bien, pero es más o menos para que sepan cómo voy a iniciar una causa con mi token, con nuestro token, porque en provincia de Buenos Aires, a diferencia de capital, tenemos que tener esto, que no sé si lo ven, ¿sí? Por ahí si lo ven, es lo que se conoce como token, que es un pendrive que vamos a utilizar, que tiene nuestros datos encriptados, nuestra firma digital encriptada, y con ese token y dos claves con las cuales vamos a poder entrar a la página de la Corte, vamos a ir, acá dice novedades, notificaciones, presentación, inicio de causas, mis causas, autorizaciones, juicios universales, configuración y versión 8.0. No es que lea perfecto, sino que me lo acuerdo de memoria, porque ustedes van a decir, ¿cómo hace para leer? Y que encima con lentes, ni con los lentes veo lo que dice, pero me lo acuerdo que dice eso. Por lo tanto, yo voy a ir a inicio de causas, ¿sí? Y en inicio de causas le doy clic y se me va a desplegar esta parte donde va a decir, van a estar las distintas oficinas, y yo tengo que buscar Receptoría General de Expedientes, ¿sí? Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial, donde voy a iniciar la mediación, como habíamos visto antes, la mediación la sorteo también por acá, o en el supuesto caso que sea una causa que no requiera mediación previa, directamente voy acá, busco la Receptoría General de Expedientes, le hago clic, voy a poner promueve demanda por juicio ejecutivo, o promueve proceso ejecutivo, ¿sí? Como ustedes quieran poner, y donde está el cuerpo del token, ¿sí? El cuerpo, que es donde yo voy a poder escribir, ahí tendría que copiar y pegar la demanda, y a su vez la voy a tener que tener impresa y firmada por el cliente y por mí, ¿sí? Por el cliente y por mí. Salvo que yo tenga poder, si no tengo poder, tiene que estar firmada por los dos, lo voy a tener que escanear y subirla en PDF junto con ¿qué? Junto con toda la documental que avale que tenga, que yo voy a presentar con esa demanda, ¿sí? Si es un proceso ejecutivo, voy a presentar el DNI del cliente, voy a presentar el título, que es el que voy a ejecutar, todo en PDF, la demanda, ¿sí? El pago de la tasa y sobretasa, en el supuesto caso que así que se trate de un proceso donde hay un monto reclamado, siempre voy a tener que pagar la tasa y la sobretasa, y de esa manera, y también Provincia de Buenos Aires, que voy a tener que pagar, que no se paga en capital, voy a tener que pagar el anticipo de IUS previsional y el bono ley 8480. ¿Sí? En capital únicamente se paga un bono fijo, es lo único que se paga. ¿Por qué? Porque el capital federal no tiene caja previsional. En una época se intentó crear Casaba, pero duró menos de un año y desapareció. Entonces, en provincia sí o sí, para que nos provean, o más allá que nos provean y nos saquen el primer despacho, nos van a decir, si no pagamos el bono y el IUS, nos van a decir que previo cúmplase, para correr traslado de la demanda, cúmplase con el anticipo de IUS previsional y el bono ley 8480. En cambio, el inicio de las causas en el Poder Judicial de la Nación, directamente yo cuando me matriculo, ¿sí? Si es que me matriculo ahora, o aquellas personas que ya están matriculadas en el Colegio Público de Capital Federal, que tienen que litigar en Capital Federal, van a tener que acercarse y hacer el trámite de la firma digital para generar un usuario y una contraseña. El usuario y la contraseña, en principio, es el número de quit, ¿sí? O quil, en realidad sería quit, ese es el usuario y la contraseña. Y después esa contraseña, cuando podemos ingresar al portal, la podemos cambiar por otra contraseña que querramos, ¿sí? Al principio la generamos con el número de quit y después la cambiamos por la contraseña que nosotros queremos. Y ahí ingresamos, ¿sí? Si es por primera vez, ingresamos a la parte donde dice escritos, y ahí subimos directamente en PDF la demanda y la documental, ¿sí? La demanda y la documental, ¿sí?
La contestación de la demanda, que es lo lógico dentro de un debido proceso, ¿sí?, va a tener circunstancias similares o puntos similares a la demanda. Nada más que en este caso va a ser muy parecido a la contestación de la carta documento. ¿Por qué? Porque en la contestación de la demanda yo voy a reconocer o a negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Lo que voy a hacer primero es una negativa general y después lo mismo que hice en la carta documento voy a negar punto por punto cada uno de los hechos redactados por el actor en la demanda, los voy a negar, más allá que sea cierto lo que me diga, yo los voy a negar, ¿sí? Los voy a negar categóricamente y, como dije en la carta documento, aquel hecho que no niegue se lo va a tener por reconocido. Por lo tanto, el proceso, el sistema de contestación, al igual que en la demanda, es prácticamente igual, por eso dice por ahí el artículo que se sigue con el mismo proceso de la demanda, nada más que acá lo que estamos es contestando. ¿Y qué puedo hacer también aparte de contestar demanda? Puedo contestar demanda y oponer excepciones, como también puedo contestar demanda y reconvenir, ¿sí? Puedo contestar demanda y reconvenir. Ahora bien, si yo contesto demanda y reconvengo por algún tema en especial, en Capital Federal, cuando fui a mediación previa, tengo que informarle al mediador en ese momento que voy a reconvenir y el mediador lo tiene que dejar asentado en el acta de cierre de mediación. ¿Sí? Si no se deja asentado, hay que volver a reabrir la mediación para que el mediador haga una nueva acta y diga que se va a reconvenir. Se los digo porque me pasó hace muy poquito. Yo la verdad era la primera vez que reconvenía en Capital y me contestó el juzgado, tiene que volver a abrir la mediación, porque acostumbrada yo litigo mucho más en provincia, en Capital litigo menos, o prácticamente poco. En provincia no hay problema, ¿sí? Si no se dice nada, se puede contestar y reconvenir y no va a haber ningún inconveniente, no se va a pedir que se reabra la mediación. Bueno, yo acá les hice unas pequeñas diferencias para poder terminar. Faltan un montón de cosas, sé que faltan un montón de cosas y les pido disculpas, lo que pasa es que el tiempo es medio tirano y les quiero dejar tiempo para que pregunten. Hay un paralelismo, hice un paralelismo entre el proceso laboral, el proceso de familia y el proceso sucesorio. Y después cuando terminamos, obviamente quedo abierta a todas las preguntas que me quieran hacer y que espero pueda contestar. Proceso laboral, Capital Federal, Ocava y Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Sí o sí, en ambas situaciones, en ambos casos, tiene que haber intercambio telegráfico. No solamente porque así lo solicita la ley de contrato de trabajo, sino también porque lo establece la ley 24.013 y las concordantes que tienen que ver con la ley de empleo, ¿sí? La ley nacional de empleo. Entonces, este intercambio telegráfico no solo es obligatorio, sino que cuando yo redacto la demanda, tengo que incorporar en esa demanda el intercambio telegráfico tal cual se envió. Y ustedes pueden llegar a decir, ¿y para qué? Si ya está como prueba. Bueno, hay que agregarlo, nos guste o no nos guste, cuando es cuando es lo que nosotros ya tenemos cargado en la computadora porque armamos el texto, no hay problema. El tema es cuando tenemos que copiar lo que nos contestó la otra parte, ¿no es cierto? En cuanto a Cava, tenemos una instancia de conciliación obligatoria, ¿sí? No podemos iniciar el proceso laboral si no pasamos por la instancia de conciliación obligatoria, que es el SECLO, el Servicio de Conciliación Obligatoria. Por lo tanto, ahí que es otro método que lo hablábamos cuando vimos medios alternativos de resolución de conflictos, cuando hablamos de conciliación yo me refería particularmente a este tema, ¿no? Si no se llega a ningún acuerdo, bueno, se pasará a quedar expedita la vía judicial en lo laboral. ¿Dónde va a tramitar? En los juzgados de primera instancia en lo laboral, de Capital Federal, y se va a regir por
la ley 18.345, que por supuesto los juzgados tendrán sus respectivas cámaras de apelaciones. Y la ley de forma es la 18.345, que se refiere a la organización y procedimientos en la justicia del trabajo. Va a regir el principio de gratuidad, ¿por qué? Porque se supone, o se presupone, o la ley supone, porque cuando hablamos de proceso laboral o de... se establece que existe el orden público laboral, y por lo tanto, este principio de gratuidad es porque la ley supone o presupone que el empleado no tiene dinero para hacerse cargo de las costas del proceso, ¿sí? Y obviamente va a necesitar patrocinio, puede iniciar la demanda con patrocinio letrado, pero en algún momento indefectiblemente sí o sí nos exigen, y en este caso sí se utiliza la carta poder, es decir, yo voy con mi cliente y confeccionamos la carta poder, y el secretario del juzgado nos certifica la firma del poder dante para que yo pueda seguir adelante con el proceso sin estar molestando a mi cliente cada vez que tengo que hacer una presentación. En Provincia de Buenos Aires tenemos también una instancia administrativa de conciliación, pero que no es obligatoria, que es la del Ministerio de Trabajo. Yo, si quiero, puedo ir a esta instancia intermedia, que es la del Ministerio de Trabajo, pero también podría no ir a la instancia de conciliación del Ministerio de Trabajo, porque es opcional, y directamente ocurrir ante los tribunales, en este caso Provincia de Buenos Aires, tribunales de trabajo. Si bien existe ya, está sancionado la modificación de tribunales en juzgados, si mal no recuerdo se había sancionado antes de, se iba a empezar a desvincular tribunales en juzgados en el año 2020, pero con el tema de la pandemia quedó todo igual, y bueno, no sé realmente cuándo los juzgados, los tribunales se van a transformar en juzgados con sus respectivas cámaras de apelaciones. En este caso, al ser tribunal y al haber 3 jueces, por supuesto, no hay cámara de apelaciones, y vamos a poder acudir a la Corte de la Provincia de Buenos Aires solamente en algunas cuestiones particulares, como por ejemplo, recurso de inconstitucionalidad de la ley, pero que tiene que ver con, no cuestiones de forma en el proceso, sino con cuestiones de fondo del proceso. También rige el principio de gratuidad, y también me puedo presentar como patrocinante y después realizar la carta poder. Con el tema del principio de gratuidad tengo que hacer acá una pequeña mención que me ha pasado en algunos procesos laborales donde por el tema del principio de gratuidad nuestro cliente no tendría por qué pagar el bono y el ius, pero en algunos tribunales me lo han requerido y lo tuve que presentar, ¿sí? Así que, más allá del principio de gratuidad, el bono y el ius a veces hay que pedírselo, porque si nos lo piden, hay que presentarlo. Si no, no nos van a despachar el traslado de la demanda. En cuanto a procesos de familia, Capital Federal tiene, a diferencia de Provincia de Buenos Aires, los juzgados civiles separados de los juzgados comerciales. En Capital Federal el fuero comercial está separado del fuero civil. En Provincia de Buenos Aires los juzgados tenemos civiles y comerciales. Pero en Capital Federal, dentro de los juzgados civiles, tenemos juzgados civiles que se dedican exclusivamente a temas de familia, ¿sí? A temas con competencia en el fuero de familia, ¿sí? Y como les decía, todas las cuestiones de índole patrimonial, como por ejemplo los alimentos, son materia mediable. Por lo tanto, voy a tener que ir previo a una mediación obligatoria, y en función del resultado de esa mediación, tendré que terminar en el fuero de familia, en el fuero civil, con radicación en familia, o si cerró un acuerdo, mientras se cumpla, no hay ningún tipo de inconveniente. Y si no hay acuerdo, por supuesto, como les dije, queda expedita la vía judicial. Pero sí o sí, cuestiones patrimoniales que tengan que ver con familia, sí tiene que llevar mediación previa obligatoria. En Provincia de Buenos Aires hay juzgados de familia, ¿sí? Hay juzgados de familia, no juzgados civiles, que no se llaman juzgados. Antes se tramitaban las cuestiones de familia tramitaban en juzgados civiles y comerciales. Después se abrieron tribunales de familia.
y ya hace unos cuantos años los tribunales de familia se convirtieron en juzgados de familia. Por lo tanto, tenemos juzgados de familia, que estos juzgados de familia no hay materias mediables, y lo que tenemos, a diferencia de Capital, es que existe lo que se conoce como etapa previa, y en esta etapa previa interviene todo el equipo interdisciplinario, o parte del equipo interdisciplinario del juzgado de familia, como es el consejero de familia. Por lo tanto, cuando yo inicio una demanda por alimentos, ¿sí? Y aparte en Capital, en provincia, yo tengo que iniciar un proceso por cada materia, es decir, si yo quiero reclamar alimentos, cuidado, abrigo, no sé, lo que se les ocurra, es una demanda por cada proceso y voy a tener que presentar un bono y un ius por cada proceso. ¿Sí? Al menos me pasa a mí en Lomas y en Lanús me pasa eso. Si bien todo va a tramitar en el mismo juzgado, no me unifican las demandas. No las puedo hacer todo en un mismo escrito. Entonces, cuando yo presento la demanda, por ejemplo, de alimentos, el primer despacho que va a sacar el juzgado va a ser la audiencia con el consejero de familia, que mala la comparación, porque es una conciliación lo que tenemos con el consejero de familia, vendría a ser como una especie de mediador, en realidad es un conciliador para ver si las partes se pueden poner de acuerdo en relación al monto o al porcentaje de alimentos que le va a pasar al reclamante, ¿sí? Entonces, en ese primer despacho se determina la audiencia con el consejero o la consejera de familia, y a su vez se van a determinar alimentos provisorios, se va a ordenar que se abra una cuenta en el Banco Provincia a nombre del juzgado. ¿Para qué? Para que cuando la persona el reclamante quede notificado, dentro del plazo que le establece el primer despacho, que por lo general son 10 días, tiene que depositar esos alimentos provisorios fijados por el juez. Y les hablaba del tema del equipo interdisciplinario, porque quizás en la primera audiencia el consejero o la consejera de familia determinan que los menores, ¿sí? Los menores necesitan apoyo psicológico, o quizás en el lugar donde viven necesitan ser visitados por un asistente social. Entonces, ahí es donde va a intervenir el equipo interdisciplinario. Después tenemos el proceso sucesorio. Para los que han estudiado en la UBA, familia y sucesiones se ven en una sola materia. Los que hemos hecho parte en la Universidad de Buenos Aires y terminamos en Lomas, familia está separada la materia de sucesiones. Las vemos en 2 cuatrimestres distintos. El proceso sucesorio, que creo que todos los abogados queremos tener procesos sucesorios, salvo aquellos que hemos tenido algún proceso sucesorio complicado que nos ha tardado 8 años en los que los herederos se pongan de acuerdo para hacer la partición, pero si no, por lo general el proceso sucesorio es algo que medianamente, si no hay problemas entre los herederos, se termina rápido, y uno que tiene la suerte de poder cobrar sus honorarios, si se los pagan, rápido. Bueno, en Capital Federal, la petición se hace ante la Cámara Civil, ¿sí? El juzgado va a ser un juzgado civil, al igual que en Provincia de Buenos Aires, nada más que Provincia de Buenos Aires va a ir al juzgado civil y comercial, porque como les dije, los fueros están unidos en Provincia de Buenos Aires. En Capital se paga bono fijo, y tanto en uno como en otro vamos a tener que acreditar los vínculos, ¿sí? Los vínculos y denunciar el acervo sucesorio. ¿Por qué tengo que acreditar el vínculo? Porque si yo soy un heredero, en este caso estoy hablando de sucesión a intestato, no de sucesión testamentaria. Por supuesto que la sucesión testamentaria es distinta, porque lo que voy a presentar es el testamento hológrafo o testamento por escritura pública o por acto público, el cual va a tener que ser, si es por acto público o por escritura pública, el juez lo va a tener que aprobar. Por eso es muy distinta la sucesión testamentaria a la ave intestato. Esta es ave intestato, el proceso común sucesorio. Tengo que acreditar el vínculo con él o los causantes, ¿sí? ¿A través de qué? Bueno, a través de partidas obviamente certificados o partidas de defunción, certificados o actas de nacimiento. También puedo el certificado o la libreta de matrimonio. En algunos juzgados
Si no consigo las partidas de nacimiento, en algunos juzgados toman las inscripciones hechas en las libretas de matrimonio como válidas, ¿sí? Como válidas, porque ahí están todos los datos de las actas, de todo. Algunos juzgados no, piden también aparte las partidas o las actas. Y previo a la declaratoria de herederos, en el primer despacho, el juzgado lo que me va a decir es que tengo que diligenciar en Capital Federal el oficio de registro de juicios universales, más conocido como 3003 del 56, y actos de última voluntad del Colegio de Escribanos de Capital Federal. Y también, ya sea para registro de juicios universales como para los actos de última voluntad, tengo que pagar un arancel. Y a su vez me va a ordenar la publicación de dictos, que es por un día, según dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que va a durar por un plazo de 30 días. Es decir, que durante esos 30 días el expediente va a estar indisponible porque tengo que esperar a que se venzan los edictos. ¿Sí? Diligenciados los oficios, el de juicios universales y el de actos de última voluntad, y vencido el plazo de los edictos, yo voy a solicitar se dicte declaratoria de herederos, ¿sí? El que va a verificar los plazos y va a verificar que se haya diligenciado todo es el secretario, y el juez va a sacar la declaratoria, o va a dictar declaratoria de herederos, que como es una declaración judicial, va a ir al registro. ¿Sí? Como se registran las sentencias, igual de la misma manera se registra la declaratoria de herederos. ¿Por qué todo esto va a registro? Porque en el caso que se perdiera el expediente, el libro de registros va a estar siempre y puedo llegar a reconstruirlo gracias a eso, a que se registró en el libro de registros, valga la redundancia. Y luego de la declaratoria de herederos, yo puedo pedir, lo puedo dejar ahí el expediente, ¿por qué? Porque como es un proceso voluntario, yo puedo reabrir la sucesión las veces que quiera. ¿Puedo denunciar el acervo hereditario después que salió la declaratoria de herederos? Sí, tranquilamente, no necesariamente lo tengo que hacer cuando hago el escrito de inicio. En mi caso particular denuncio el acervo hereditario, pero si no, se puede hacer después. Y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir la inscripción, porque si el causante tenía bienes registrables, sean inmuebles o inmuebles, voy a necesitar el auto de inscripción. Y para el auto de inscripción voy a necesitar presentar una declaración jurada patrimonial de bienes a los fines de pagar la tasa de justicia, que en provincia solamente hay tasa, ¿sí? Que es el 3% de la evaluación fiscal, y voy a tener que presentar informes de dominio, dominio del inmueble, dominio del bien mueble registrable, sea automotor, aeronave, buque, lo que ustedes quieran, informe de dominio, informe de inhibición y cesión de cada uno de los causantes. ¿Por qué? Porque son anotaciones personales. Por lo tanto, si yo inicié una sucesión de 2, 3 o 4 causantes, voy a tener que pedir tantas inhibiciones como cesiones como causantes haya. En provincia de Buenos Aires es similar, pero que voy a tener que pagar junto con el inicio de la sucesión. El bono y el ius, ¿sí? El bono y el ius. También voy a tener que acreditar los vínculos de la misma manera que los tengo que acreditar, como les explicaba recién, ¿no? A través de todas las partidas necesarias. Después, en provincia se diligencia un oficio más. Juicios universales, que no se paga, es gratuito, que es el bien conocido como 7205, se diligencia el Instituto de Previsión Social, o conocido como IPS, para saber si el causante o los causantes tenían alguna pensión no contributiva, y a testamentos, ¿sí? Juicios universales e IPS son gratuitos, testamentos se paga un arancel. Y también nos van a ordenar publicar edictos por un día, por un plazo de 30 días, y algunos juzgados, no muchos, piden que también se publique, más allá que del código surge, que es un día, nos podrían llegar a pedir que se publique por un día o por 3 días en algún diario de circulación de la zona. ¿Sí? Y luego de cumplido con todo esto, también vamos a pedir la declaratoria de herederos, que también va a registro, y cuando ya tenemos la declaratoria de herederos, o cuando en provincia de Buenos Aires, cuando ya sabemos que vamos a tener la declaratoria porque la pedimos, si el inmueble, por ejemplo, si hay un inmueble y está a la venta,
lo que se le recomienda al cliente es que vaya pidiendo el estado parcelario. ¿Qué es el estado parcelario? Es la cédula catastral. La cédula catastral que actualiza la evaluación fiscal. Pero hoy no solo presentamos o nos piden de los juzgados la cédula catastral. Además de la cédula catastral nos piden el certificado 01 de catastro. ¿Por qué? Porque el certificado 01 de catastro, más allá de la evaluación fiscal que salió en la cédula, va a tener determinado el valor al acto. ¿Qué es esto? El valor al acto es una alícuota, que no es un porcentaje, sino es perdón, una multiplicación que se hace de la evaluación fiscal. Vamos a suponer que la alícuota es de 4. Entonces, si la evaluación fiscal es de 1.000.000, yo lo tengo que multiplicar por 4, o ese certificado de catastro lo va a multiplicar por 4, y me va a dar la evaluación real. Por lo tanto, esa evaluación real del certificado de catastro es la que yo tengo que tomar para pagar la tasa, que en el caso de Provincia de Buenos Aires es del 2,2%, y la sobretasa, que es el 10% del 2,2%. ¿Sí? ¿Eso dónde lo voy a trasladar para poder liquidar la tasa? Lo voy a hacer en la declaración jurada patrimonial de bienes, donde voy a poner los bienes que tenía él o los causantes. Primero los inmuebles, después me va a pedir el 10% de los bienes muebles, es decir, bienes muebles no registrables. Por lo tanto, si esto es sí o sí, también en capital se hace para liquidar la tasa. Si el inmueble es de 4 millones, yo tengo 400.000 pesos que agregar más, es el 10% sobre los bienes muebles, y después voy a agregar los otros bienes que haya tenido el causante. Si tenía un vehículo automotor, voy a tener que poner la marca, el año y la evaluación, que la puedo sacar de ARBA o la puedo sacar de la póliza de seguro si el vehículo está municipalizado. Y después, si tenía alguna cuenta corriente, un plazo fijo, también lo voy a incorporar, para que sumado todo eso me dé un importe, y yo de eso saqué el 2,2% que va a ser la tasa, y después el 10% sobre ese 2,2% que va a ser la sobretasa. Entonces, estado parcelario, certificado de catastro, y por supuesto certificados de inhibición, cesión y dominio. Al igual que en capital, también tengo que presentar certificado de dominio de cada bien registrable, inhibición y cesión de cada uno de los causantes. Y en Provincia de Buenos Aires, a diferencia de capital, ARBA, el juzgado nos pide que alguno de nuestros clientes, o nuestro cliente, si es un único heredero, o si son varios, uno de ellos, vaya a ARBA y saque una clave, que es la clave CIT, C-I-T, que la utilizamos por ejemplo, para pagar ingresos brutos, ¿no es cierto? Entonces, si no estamos tributando, vamos y sacamos esa clave a los fines de ¿qué? A los fines de completar el formulario para las defunciones posteriores al año 2011, completar el formulario del impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Una vez se pregunta ¿por qué? Si no hay ninguna liberalidad dentro del proceso, no se hizo ninguna cesión a título gratuito. Bueno, el juzgado lo pide y lo tenemos que presentar, porque si no, no nos sacan el auto de inscripción. Presentado todo esto, va a salir el auto de inscripción, y con el auto de inscripción nos van a regular, gracias a Dios, los honorarios, que a veces son muy bajos. Por lo tanto, yo les recomiendo pacten con sus clientes algún honorario, más si el inmueble está a la venta, hagan un convenio de honorarios, y nos van a decir que hay que pagar los aportes, ¿sí? ¿Cuándo va a quedar terminado el proceso sucesorio en Provincia de Buenos Aires? Cuando yo acompaño los aportes de la ley, del artículo 21 de la ley 6716, y el juzgado me conteste, téngase por cumplido con el artículo 21 de la ley 6716, y ahí tenemos cerradito con un moñito el expediente para, en el caso de una venta por tracto abreviado, que el tracto abreviado será tema para hablar en otro momento, para llevárselo al escribano, o si está todo digitalizado el expediente, el escribano pueda tener acceso para una posterior venta. Y llegué, creo que justito, porque acá terminamos con las filminas, por lo tanto voy a dejar de compartir y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer, si es que hay alguna pregunta. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. La verdad es que todo súper claro, y
muy, muy abarcativo, ¿sí? Así que muy, muy agradecido. Creo que hablo en nombre de todos y de todas los colegas que estamos acá presenciando la charla. Hay algunas preguntas, así que voy a pasar a leerlas en el chat. A ver, un minutito. Nos preguntan, a ver, nos preguntan por el tema del certificado. Sí, ahí ahora lo pasamos al chat. Ahí está Hola, ¿tenés Mayra. a mano? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por la disertación. A la doctora Polio, la verdad que fue excelente, muy enriquecedora. Y yo, bueno, también aproveché, hice mi pregunta y la mandé al chat. No sé si Agus querés que las lea. Dale, dale, léelas, que acá estoy buscándolas. Pero vi que Bien. habías hecho una pregunta vos, si querés arrancar, dale. Arranco por esa, que es la última que está. Bueno, consulté los casos en los que el reclamo que se inicia está bajo la órbita del derecho de defensa del consumidor. ¿Cómo se carga en ese caso la mediación cuando hago el sorteo? O sea, me refiero a si debo tildar o no el ítem de defensa del consumidor, y en ese caso si el mediador debe o no cobrar el adelanto del IUS arancelario. Hola Mayra, ¿qué tal? Mucho gusto. Se entrecortó. Te escuché algo de defensa del consumidor. ¿Vos me estás preguntando por mediación específicamente? Sí, en el caso de las mediaciones, cuando se van los reclamos, tiene que ver con defensa del consumidor. Si en ese caso se tilda la opción porque hay una opción ahí, creo que en la planilla de mediar y defensa del consumidor, y la pregunta es si se tiene que cargar tildando esta opción, y si luego, posteriormente, cuando hago contacto con el mediador, me debe cobrar el IUS arancelario de anticipo. Bueno, en realidad cuando el mediador vea la materia, salvo que le hayas puesto materia a categorizar, va a entender precisamente de qué se trata. Podrías tildarlo como no, porque en realidad no hace a la cuestión, pero tampoco lo que abunda no daña, salvo, decía un conocido mío, salvo que sea el colesterol, pero después la gran mayoría de los mediadores hoy por hoy, cuando vos te comunicas con ellos vía mail, al margen de pedirte toda la documentación, te piden que les transfieras al CBU el IUS de adelanto arancelario. Todos, la gran mayoría. No sé si está contestada la pregunta. Sí, era más que nada en pos al beneficio de gratuidad que tiene el consumidor. Por eso me resultaba extraño si lo podían o no lo podían cobrar. Claro, bueno, pero cuando vos te contactás por mail con el mediador o por teléfono, le decís, mire doctor, que por el tema del principio de gratuidad le tengo que abonar igual, y si te dice que sí, porque cada cual tiene su propia manera de gestionar sus ingresos, entonces si te dice que sí, sí. Ahora, si te dice que no, que lo deja, que no se lo transfieres. Pero consultalo por las dudas, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat respecto a una sustitución. Dice, en el caso de un letrado que fue sustituido y no reintegra la documentación original, tampoco responde llamados, ¿qué debería hacer el nuevo letrado? ¿Carta documento o solicitar al juez orden a notificar por cédula o usucapión? Gracias. En un usucapión. Claro, entiendo por... Bueno, la sustitución de patrocinio en principio, lo lógico es primero enviar una nota de cortesía como que se sustituye el patrocinio. Ahora, si se sustituyó de manera, no sé, por carta documento o a través del expediente por cédula, sí, por supuesto el abogado de la otra parte tiene el abogado que estaba anteriormente tiene la obligación, o la abogada, de entregar la documentación al nuevo letrado. En el caso que no la entregue, tendría que denunciarle al juez que existe documentación en poder de terceros y denunciar que la tiene este abogado o esta abogada para que sea notificada vía cédula bajo intimación, ¿no?, de ser apercibida.
o ha percibido. Claro, bien, y respecto ya que estamos en ese tema, le consulto porque el texto en las normas de éticas profesionales resulta un poco ambiguo porque dice que cuando uno va a intervenir, o sea, está claro que si el otro patrocinante no renunció, uno lo tiene que sustituir. De hecho, ahora tenemos la opción en el portal de Colproba para sustituir y es mucho más fácil que antes. En ese caso está clarísimo, pero en el caso que haya renunciado, ¿también debo notificarlo de alguna manera u otro, por ejemplo, al electrónico constituido, de que voy a estar patrocinando? No, en el caso de la renuncia no, porque queda el cliente sin patrocinio letrado. Entonces, en ese caso no, salvo que el juzgado saque una providencia que diga notifíquese, lo notificamos, pero si dice téngase presente el nuevo patrocinio letrado y no dice nada más, no notificamos. ¿Por qué? Porque el otro letrado renunció y dejó sin patrocinio al que hoy nuestro cliente, ¿no? Bien. Bueno, creo que hay más preguntas en el chat. Sí, muchos agradecimientos. Y luego el tema de la filmina, que creo que yo lo había dicho que lo podía pasar por mail, o bien podía pasarnos a nosotros y nosotros lo mandamos. Perdón, ¿me preguntabas a mí? No, digo que no hay otra pregunta en el chat, que lo único que estaba es la pregunta respecto de la filmina, si pueden tener acceso a ella, sí, y usted sí. había contestado por mail, o bien si no, que nos manda a nosotros y se las pasamos. Si ustedes me pasan un mail, después si quieren a mi mail particular, yo reenvío el mail al colegio y los que quieran se pueden hacer de la filmina sin ningún problema. Bien. Bueno, después te contactamos entonces para pedirte la filmina y hacerte el mangazo. Así. Sí, no hay problema, lo que necesiten, cuenten conmigo. Bueno, Mónica, realmente una vez más, muy agradecido. Por mi parte, quedó todo súper claro. Y bueno, efectivamente nos vamos sabiendo un poquito más o bastante más que a las 6 de la tarde cuando ingresamos a la reunión. Así que por mi parte te dejo un saludo muy afectuoso. Te agradezco en nombre mío, de la comisión y del colegio. Así que por mi parte es eso. No sé, Mayra, si querés agregar algo más. No, le agradezco en principio a todos y a todas por haber participado, porque se mantuvieron en línea algunos, bueno, ahora somos 27, pero hasta nosotros éramos un poco más, desde que se inició la charla. Recordarles que, bueno, seguimos en actividad en la comisión, que pueden seguir participando, que contesten la encuesta, que es realmente importante. Bueno, y agradecer, lógicamente, a la disertante, que realmente fue magistral la clase y muy enriquecedora. Y bueno, a la doctora Yanico, que también está ahí, estuvo presente durante toda la charla y también en su carácter de vicepresidenta de la comisión. Bueno, yo agradecidísima, gracias por tantos halagos, la verdad que soy de muy bajo perfil, ¿no? La verdad que siempre fui igual, así que agradecidísima por la convocatoria. Cuando gusten, voy a estar presente para lo que necesiten sobre esto, sobre derechos reales, lo que pidan los colegiados dentro de las posibilidades, con todo gusto, no tengo ningún problema. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Los vamos saludando y gracias a todos. Gracias, que sigan bien, hasta luego. Chau, chau. Sí,